estamos de regreso. En 1975, la ONU instituyó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y este día ha sido el marco perfecto para conmemorar la lucha, las protestas y los logros del movimiento feminista en prácticamente todo el mundo. Y es también una manera de recordarnos a todos que hace falta mucho por hacer para lograr la reivindicación plena de las mujeres. Y para platicar más de este importante tema, tenemos con nosotros a Clau Arancio. Nuestra invitada es editora de publicaciones periódicas y no periódicas desde hace más de 25 años. Es lectora y aprendiz de escritora, coleccionista de fanzines, curiosa de la música y el jazz, y amiga de los hongos, los árboles y el bosque. Clau, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Gracias, Clau. Vamos a empezar por la pregunta obligada. En tu concepto, ¿cuáles son los antecedentes más relevantes del Día Internacional de la Mujer? Bueno, el 8 de marzo tiene sus bases y sus primeras conformaciones hace casi 170 años, ¿no? Casi 200 años iba a decir. Justamente con todo el contexto histórico de la Revolución Industrial. Eso es como un gran punto de partida, porque la mujer sale de la casa, hay necesidad de mano de obra, o sea, la demanda de la mano de obra para sostener este nuevo régimen económico genera esta necesidad de que las mujeres salgan a trabajar, porque se requiere para sostener la sociedad, pero al mismo tiempo salen a trabajar sin ley, ¿no? Y entonces, el 8 de marzo de 1857 sucede la primera huelga. Se organizan las mujeres de una fábrica de la industria textil, que era donde eran en ese momento más contratadas, que no tiene que ver con el hito del incendio, ¿no? Que es otro hito en otro momento histórico. Esto es una primera huelga que sucede justo en una fábrica en Nueva York, y ellas son reprimidas por la policía en esta primera huelga. Ese es como el primer antecedente que sucede, y sucede el 8 de marzo. Después tenemos, en lo sucesivo, y con toda esta consolidación de sistema de trabajo, tenemos otros hitos relacionados con la creación del primer sindicato de mujeres, ¿no? Como 2 años más tarde, todo el principio del siglo XIX, del siglo XIX, del siglo XX más bien. El 8 de marzo de 1908 es la primera marcha o manifestación más grande, ¿no? más masiva, con 15.000 mujeres. Y todos los derechos estaban, todos los reclamos, todas las demandas estaban muy relacionadas con la vida laboral, ¿no? O sea, eran reclamos en torno a esa dimensión de lo laboral y del trabajo, del aumento de sueldo, de derechos de menos horas, ¿no? De mejor paga. Entonces, estuvo sobre la prohibición del trabajo infantil también. Entonces, más bien desde ahí empezaron como estos hitos, que como bien dices, en 1975 recién, más bien fue un reconocimiento de la ONU, ¿no? O sea, más bien se institucionaliza. Era algo que ya estaba como ya en la sociedad arraigado, este día reconocido además. Y ya después este hito, que es el hito que más trasciende, aunque es el 25 de marzo de 1911, que es el incendio en la fábrica Triangle Sheriff en New York. Ahí eso es como ya era insostenible, digamos, ¿no? Un poco eso, un poco, no sé si me da un poco de contexto de dónde viene la configuración de este día de lucha de derechos, ¿no?
más bien sobre todo, sobre los derechos de las mujeres para conseguir igualdad. Claro, Clau, estoy de acuerdo contigo. Lo único que hace es instituir un movimiento que se dio más o menos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Exacto. De hecho, el Día Internacional de la Mujer iba a conmemorarse inicialmente el 19 de marzo, pero por el hecho que nos comentas del incendio de la fábrica en Nueva York, se cambió el día del 19 al 8 de marzo. Y desde entonces, por las condiciones económicas, se ha luchado muchísimo para lograr la igualdad, la conquista de derechos en favor de las mujeres. Y nos hacen mención de un dato muy importante, que es el trabajo infantil. En aquel entonces, en tiempos de la Revolución Industrial, también trabajaban los niños, las niñas y los adolescentes. Trabajaban jornadas larguísimas de 12, tal vez 15 horas, que afectaban la salud de prácticamente todos los trabajadores, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. De ahí que de principios del siglo XX al 2023 se hayan conquistado varios derechos, varios logros han sido visibles desde entonces, y quiero preguntarte, ¿cuáles son de manera concreta las conquistas del movimiento feminista desde que arrancó más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Bueno, esta visibilidad hacia la desigualdad laboral, por ejemplo, que es hasta el día de hoy no se logró, lo que puso en patente, lo que hizo evidente fue la necesidad de profesionalización de la mujer, y eso llevó hacia el derecho a la educación, porque las mujeres tampoco podían entrar a la universidad. Así es. Y este derecho a la educación en realidad nos hace ver a las mujeres de ese tiempo, ¿no?, que la ley estaba escrita, pensada por los hombres y para los hombres, y las mujeres quedaban fuera. Y el siguiente paso fue entonces conseguir el derecho al voto, al sufragio universal, poder participar también en las elecciones y en la vida política. Entonces, fueron derechos laborales, fueron derechos por la educación, derechos por el sufragio, o sea, por el sufragio universal. Y luego de estas conquistas, entre comillas, ¿no? O sea, sí, y que todavía no, sí, pero sí, ahí vamos, hacen voltear, porque esto alcanzado en la vida pública hace voltearnos ya en estas ya terceras, cuartas olas del movimiento feminista hacia la esfera privada, hacia nuestras casas, hacia la vida doméstica, porque se iba ganando afuera, pero entonces ya con profesionalización, ya formadas, ya con trabajo, el asunto era que adentro de la casa las reglas seguían siendo las del medioevo, ¿no? O sea, igual la responsabilidad de crianza, de saber si le falta ropa o no le falta ropa, de lo que va a comer, de la nutrición de los hijos, del sostener casa y familia, de estas ideas de estas posibilidades de hombres sumamente exitosos y reconocidos por la sociedad gracias a que tienen una casa funcionando para ellos, para este éxito. Como que esta conciencia de que lo político también estaba dentro de la casa de una mujer, ¿no?, dentro de una, y hizo que ahora esté volteado mucho el reclamo del feminismo hacia el cuerpo, hacia las decisiones del propio cuerpo, de la sexualidad, de la reorganización de responsabilidades, de la exigencia de la presencia paterna, y como los reclamos de la actualidad, porque están relacionados como también con estos logros, ¿no? Hemos logrado esto en estos ámbitos, ahora toca también aquí. Y esto nos hace entonces ya de una manera mucho más integral hacernos muchos cuestionamientos, ¿no? Sí. Desde la propia identidad.
Claro, estoy de acuerdo contigo, Clau. Viendo las cosas desde afuera, como dices, los movimientos, las protestas, las marchas y demás, lograron conquistar derechos en materia laboral. Tienes toda la razón. Las leyes laborales estaban pensadas para los hombres y en favor de los hombres. Cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, obviamente carecían de derechos hasta que finalmente se conquistaron. Luego viene el derecho al voto, que también era un derecho, una facultad de los hombres, incluso desde tiempos de Grecia. Quienes tenían derecho al voto, quienes tenían derecho a participar en la política únicamente eran los hombres y nada más. Entonces es hasta bien entrado el siglo XX que se conquista también este derecho. Y como también lo comentas, pero ¿qué pasa dentro de casa? La mujer es cabeza de un hogar, tiene que ver por, como dices, que no falte la ropa para los hijos, las hijas, para el esposo, por ver el sustento. Si no alcanza el dinero, entonces habrá que buscar alguna manera de completar el gasto, y esa parte tan importante la hacen las mujeres. Es una situación que no vemos, es una situación que queda en casa, pero que es fundamental y que gracias a ese compromiso de las mujeres los hogares funcionan. No es bueno que se vea a la mujer que tiene que quedarse en casa y al hombre que tiene que salir a trabajar, y el hombre está destinado al trabajo y la mujer se tiene que quedar en casa. La situación ya no es así. Se han ganado muchísimos derechos también en ese aspecto. Por ejemplo, en México la mujer tiene derecho a una compensación, tiene derecho a una indemnización cuando estuvo casada y que por dedicarse al hogar no pudo desempeñarse desde un punto de vista profesional. Entonces, se han conquistado determinados derechos que han mejorado la situación, pero sin duda hay más cosas que se pueden hacer para lograr la reivindicación del género femenino. Y precisamente, Clau, hablando de los hombres, ¿cuál debería ser el papel de los varones en este movimiento feminista? Lo que hay que entender es que si estamos de acuerdo en que se observa una desigualdad, si partimos del acuerdo de que hay desigualdad, es porque en esas partes, o sea, hay una parte que tiene privilegios y otra no lo tiene, digamos. Es ahí donde está el asunto. Entonces, esta identificación de privilegios, estos cuestionamientos, porque finalmente hombres y niños también son criados junto con mujeres y niñas en una sociedad de violencia y de desigualdades que todos tenemos que aprender a ver, confrontar, lidiar, resolver, tomar posición, ¿no? Yo creo que si los hombres son más conscientes de los privilegios que tienen, pueden llegar hasta abrir espacios para las mujeres, ¿no? Pueden llegar a... Sin embargo, por ejemplo, si bien en el día a día, por ejemplo, hay muchísimos grupos de revisión de masculinidades, porque también hay que entender que en esta sociedad de violencia también hay muchas restricciones y violencias hacia los hombres. Entonces, está muy bien que las revisen, ¿no? En grupos. Hay razones por las que, por ejemplo, el 8 de marzo se mantienen algunos colectivos feministas defienden el separatismo, es decir, estamos peleando por legitimar nuestra voz, no le vamos a pedir a los hombres que lo hagan por nosotros o nos enseñen cómo hacerlo, ¿no? Si queremos visibilidad, no porque ellos van a venir a nuestra marcha a ocupar nuestros espacios y a ser protagonistas. Es un poco eso lo que se piensa desde los separatismos, pero también se quiere un movimiento inclusivo y diverso, donde los hombres activamente estén cuestionándose y reflexionando acerca de sus posiciones, y siento que el feminismo más bien debe ser un gran motor de inspiración para los hombres, para generar relaciones, amistades cooperativas más equitativas, un intercambio de cuidados y responsabilidades, poder hablar de cómo reducir la violencia organizada, la violencia, ¿no? O sea, creo como una apertura ahí
que tal vez el feminismo pueda provocar en los hombres este tipo de reflexiones también, ¿no? Claro. Un poco por ahí. Y un poco entender cómo la participación de hombres también en movimientos de justicia, por la justicia de género, puede ayudar, porque en este momento, por ejemplo, la violencia contra las mujeres tiene un sistema jurídico, un sistema en el Ministerio Público hay todo un protocolo de denuncia que no funciona. Y si los hombres se van haciendo más empáticos a esta situación, también pueden colaborar y ayudar en que el mismo sistema de justicia sea más eficaz. Y entre comillas, no voy a decir que parece que es una contradicción, pero que sea más justo también. Porque son situaciones muy muy delicadas, ¿no? La denuncia por violencia, la misoginia, ser víctima de violencia, son situaciones altamente delicadas y la sociedad no está preparada como para abordarlas. Entonces, aprender, estudiar, leer sobre perspectiva de género o tener a la mano lecturas con perspectiva de género nos ayuda también a construir una sociedad más justa para todos. Sin duda, Clau. Has dicho bien, esta sociedad se ha regido por ciertos patrones tradicionales, como te comentaba hace un momento. La mayoría de los países del mundo están acostumbrados a ver a los hombres fuera de casa trabajando y llevar el sustento, y las mujeres a quedarse en el hogar, a cuidar a los hijos y a dedicarse a los quehaceres domésticos. Este tipo de patrones en el siglo XXI siguen arraigados. Es bueno que la sociedad termine de abrir los ojos, como bien lo refieres, de observar la situación desde un punto de vista, digamos, diverso, que tome en cuenta la posición del hombre y la mujer, que los dos tienen derecho a sobresalir, a crecer profesionalmente y a ser equitativos en el reparto de obligaciones. Tal vez suena muy muy fácil de, por ejemplo, ponerse de acuerdo en los quehaceres del hogar, 50% tú, 50% yo, pero creo que en esta sociedad tan machista, tan tradicionalista, es muy complicado llevar a la práctica estas recomendaciones que bien nos comentas. Aquí en México las denuncias por violencia contra la mujer y los feminicidios se han disparado muchísimo. Aquí en este programa hemos hablado mucho de este tema. En promedio, en México mueren 12 mujeres todos los días y la situación parece que no mejora. Entonces tenemos muchísimo que trabajar, tenemos muchísimo que hacer al respecto para mejorar esta situación. Y ya por último quiero preguntarte en tu concepto, estas medidas que nos has dicho y digamos la ayuda entre comillas que dan las autoridades en favor de las mujeres, ¿es suficiente para que cambie la situación o hay que hacer algo más? No, hay que trabajar muchísimo más. O sea, estamos a 170 años de diferencia de igualdad entre hombres y mujeres. Los economistas hacen esa protección. El rezago, o sea, aún a nivel de sueldos, o sea, aún con los derechos ganados laborales, el rezago y la brecha de diferencias de 170 años que hay que trabajar para estar a la par. O sea, que es muchísimo trabajo. Y sobre todo eso, como hacer mucha revisión del Estado de Derecho y de las leyes para que las leyes sean más inclusivas con las mujeres. Entonces sí queda muchísimo por hacer. Claro, estoy de acuerdo contigo. Falta mucho, sobre todo hay que cambiar la mentalidad de ciertas personas que parece increíble, pero todavía no les cae el 20 de que estamos en el siglo XXI y todavía queremos gobernarnos por patrones que no dieron resultados y que han causado muchísimo perjuicio en la sociedad a través de los años. Y ojalá que esto mejore para bien. Clau, te agradezco muchísimo tu colaboración, te mando un abrazo